Hola, muy buenos días para todos los que nos escuchan en la radio a través de Redomina la Expresión en el 95.3 de FM. Estamos en su programa Pregúntele a su médico. Y para quienes nos ven a través de redes sociales, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Han escuchado hablar de la tiroides? ¿Saben qué es la tiroides? ¿Saben qué es el bocio? Bueno, pues para responder todas las dudas que se ejercen a lo largo de esta glándula tan interesante del cuerpo, está con nosotros una especialista en el tema. Los especialistas en las glándulas y en las hormonas se llaman endocrinólogos. Y está con nosotros el día de hoy la doctora Gwendolyn Languiolo Rodríguez Tamaris. Buenas noches y buenos días, bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, doctor Fer. Desde Ciudad de México, Radio Lobo nos está patrocinando el vuelo de la doctora. Así es. Por supuesto, nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas, ginecobstetra y aparte especialista en desarrollo humano. Muy buenas noches, buenos días. Y por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Doctor. Muy buenas noches para nuestros amigos que nos siguen en Minemédica a través de las redes sociales y los que estamos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en Radio Mina la Expresión, en este su programa Pregúntele a su médico. Sean bienvenidos con este interesante tema. Pues siempre es importante iniciar desde la raíz. Doctora, ¿nos podría decir qué es la glándula tiroides y por qué es tan importante para nuestro cuerpo y también para nuestras emociones? La glándula tiroides es la segunda glándula que tenemos anatómicamente en posición de nuestro cuerpo. La primera es la hipófisis, que está en el cráneo. La segunda, que es la tiroides, se encuentra en el cuello, justo adelante de donde está la tráquea, aproximadamente a 3 centímetros de la clavícula a ambos lados. Ahí tenemos a la tiroides. Es lo que le llaman la manzana de Adán, ¿no? Es lo que le llaman la manzana de Adán. Muy bien, adelante. Y entonces la tiroides se encarga de producir hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas aceleran, regulan el metabolismo de todo el cuerpo. Es decir, el crecimiento del cabello, el cambio de la piel, el cambio de las células sanguíneas, el que no tengamos anemia, que tengamos una buena digestión, que nuestro corazón lata a una buena velocidad, que el pensamiento esté corriendo adentro de nuestra mente adecuadamente, que tengamos manera de recordar las cosas, pronunciarlas bien, decir bien, que podamos tener una buena digestión, que podamos incluso beber agua e ir adecuadamente al baño. Entonces, cuando el metabolismo está un poco más lento, vienen algunas emociones extrañas, como tristeza o angustia o miedo, y entonces por eso es importante estar pendiente de la función tiroidea. Cuando la función tiroidea está excedida, entonces viene la desesperación, también puede venir el miedo y la irritabilidad. Entonces, por esos cambios o por esa labilidad emocional, es importante estar vigilando o descartar que pudiera haber una afectación en la función tiroidea. Entonces prácticamente la tiroides nos regula todo y si no están funcionando bien, nos echa a perder prácticamente la estabilidad de todo el cuerpo. De todo el cuerpo, es correcto. Hasta el área reproductiva también. Incluso puede afectar la fertilidad si es que estuviera afectada la función. Incluso el desarrollo fetal. Es correcto. Es primordial en las primeras 12 semanas. La función tiroidea adecuada es primordial en las primeras 12 semanas para el desarrollo claro, ya y el desarrollo fetal. El feto, el bebé, no produce hormonas tiroideas al principio, sino hasta después de la semana 16. Así es. Entonces, es entonces que necesitamos el apoyo de que la mamá tenga un adecuado soporte tiroideo durante los primeros meses del embarazo. Se habla mucho de una enfermedad, el bocio. Quizá usted que nos sigue a través de las redes sociales o a través de Radio Mina la Expresión ha escuchado esa palabra bocio. ¿Por qué se produce el bocio? ¿Siempre está relacionado con un problema grave de salud? Bueno, el bocio es el crecimiento anormal de la glándula tiroides. A veces tenemos una persona
que tiene una función tiroidea normal. Aquí tenemos que distinguir dos cosas, la función y la forma. El bocio es solamente la afectación de la forma, del tamaño exagerado, pero si va acompañado de alteraciones en la función, entonces es un bocio y tiene un apellido adicional. Entonces, un bocio simple es un crecimiento tiroideo sin afectación de la función tiroidea. Eso se ve como si tuviera una bola aquí en la Sí. garganta, en la manzana de Adán. Como el cuello gordito, no necesariamente se ve redondo, sino a veces el cuello se ve como si fuera una donita y ese es un bocio. ¿Puede afectar la salud? Sí, cuando le decía yo que a veces está afectada la función tiroidea, puede ser que haya un hipotiroidismo. En el caso de los hipotiroidismos, hay un crecimiento de la tiroides en un intento desesperado de la tiroides por completar el proceso de funcionar y de producir las hormonas tiroides, pero se queda a mitad del proceso. Solamente crece tratando de captar más sangre para poder jalar más yodo, para poder producir las hormonas, pero ya no las produce. Pero en el caso del hipertiroidismo, aquí hay una exagerada función. Todas las células, toda la glándula está trabajando de más y es como la persona que hace mucho ejercicio y que genera un músculo muy grande por estar demasiado ejercitado. Eso pasa también con un bocio por excesiva función de hormona tiroidea, o sea, por un hipertiroidismo. Entonces aquí tenemos que, no podríamos aislar solamente la forma, sino también tenemos que analizarlo junto con la función. Así que no siempre es grave. Así es. En la mayoría de los casos, pues los bocios son simples y el paciente está totalmente asintomático. Sí, y sobre todo hay zonas zonas endémicas donde hay carencia, por ejemplo, de sales de yodo, y obviamente eso se asocia mucho con la hipertrofia de esta glándula, con el crecimiento de esta glándula, con la presencia de bocio, ¿verdad? Sí. Sobre todo en países subdesarrollados, donde hay desierto, donde hay falta de ciertas sales, ¿verdad? Es cuando más se presenta este tipo, y no siempre, como bien, no siempre es anormal, o sea, a veces es carencial, a veces incluso llega a ser algo genético, algo génico, ¿no? Es lo menos posible. Fíjate que es muy, a mí me toca ver este lado del embarazo, y revisando, pues, las alteraciones de la tiroides es la segunda causa de problemas endocrinos en el embarazo. Es la segunda causa, ¿sí? Y aproximadamente 1 de cada 100 mujeres va a tener un problema tiroideo. Entonces, incluso otros autores dicen 1 cada 20 presentan un hipotiroidismo subclínico. Sí, en el embarazo. Que es altísimo, es sí. altísimo, y es de suma importancia, y esto se lo digo a mis colegas, ¿verdad? Es de suma importancia siempre indagar o verificar el buen funcionamiento tiroideo, sobre todo en la primera visita. Esto en muchos países, incluso por ejemplo en España, lo generan como un diagnóstico primario, son exámenes necesarios para el control prenatal, ¿sí? Porque hay mucho hipotiroidismo subclínico, y en esta etapa, precisamente en las primeras 12 semanas, el que nosotros tengamos una carencia importante de tiroxina, que no llega no pasa al feto y no hay un buen desarrollo del cerebrito del bebé, ¿verdad? El crecimiento, y afecta en muchos niveles, afecta en muchas cosas, incluso en defectos de tubo neural. Sí. Dos cosas importantes de lo que acabas de mencionar. Justo una política pública en el país es que la sal venga con yodo. Siempre. Por eso la sal es yodada, ¿sí? Por eso traen el yodo. Justo, es la que le llaman sal yodatada. Así es. La sal común de casa viene yodada. A veces vamos a comprar otro tipo de sal que no trae yodo, pero justo es una política pública para prevenir este tipo de deficiencias.
Y segundo, ahorita que mencionas la parte de los estudios, dentro del perfil para infertilidad, No, ¿sí? eso sí. Está Necesario. bien establecido Necesario. la toma de perfil tiroideo. Pero si estamos hablando que hasta 1 de cada 20 mujeres embarazadas tiene deficiencia, ¿no está marcado dentro de un protocolo normal para una mujer embarazada? No está dentro de un protocolo de control prenatal. Es alto realmente el índice de hipotiroidismo subclínico y no está considerado todavía como parte de un control prenatal. Bueno, hablamos ahora hablamos ya del bocio, ¿no? De esta bola que se ve o esta dona que se ve en el cuello. Pero a veces hay algunas bolitas por ahí que algunos pacientes lo notan o inclusive una revisión de rutina. No falta el médico que vea algo raro y se noten ahí algunas bolitas, los famosos nódulos tiroideos. ¿Qué tan frecuentes son los nódulos tiroideos? Son muy frecuentes. Son tan frecuentes que están entre el 60 y el 70% de la población general. Entonces, es más frecuente de lo que pensamos. Y eso quiere decir que si son tan frecuentes, pues no deberíamos de hacer estudios de ultrasonido de forma rutinaria, porque entonces vamos a sobrepreocupar a un paciente que realmente no tenía ningún otro síntoma, ningún otro problema. Entonces, los nódulos son tumoraciones que se localizan en la tiroides precisamente y que pueden ser parte de ese bocio. Entonces, ese bocio puede ser bocio formado por varios nódulos y el conjunto de esos nódulos genera ese sobrecrecimiento de la tiroides y por eso es un bocio multinodular. O puede ser un nódulo aislado o puede tratarse de un quiste. Un quiste es una bolsita de líquido. Fíjate que aquí me gustaría hacer una acotación importante y recalcar mucho en el público, porque ahora pues el doctor Google nos hace la chamba, ¿no? O peor aún, el chat GPT, o sea, la gente mete sus estudios de laboratorio, ya toman foto y les da resultado y les da interpretación y les da todo, ¿no? Casi les da tratamiento. Es muy importante porque cada vez que una persona escucha o lee la palabra tumoración, para ellos es equivalencia de cáncer, ¿no? Es muy importante que sepan que la terminología médica para una bolita es tumoración es o masa. tumoración o masa. No necesariamente es un sinónimo de cáncer en lo absoluto. Entonces, es muy importante. En el transcurso de la semana me tocó una mamá que venía pues hecha pedazos porque le encontraron una tumoración a su nena en la pierna, ¿no? Pero era una tumoración por un hematoma, ¿no? Por un sangrado. Entonces, es muy importante que quede muy clara esta parte de que no es equivalencia. Un tumor no es cáncer forzosamente. Una tumoración no necesariamente es maligna. Salgamos de esto. ¿El bocio y los nódulos tiroideos son lo mismo o existe diferencia importante entre uno y el otro? Bueno. Entonces, el bocio es el crecimiento global. De toda la glándula. De toda la glándula. Por la razón que fuera. Ya que está en el crecimiento, ¿puede crecer solamente un área Sí. o exclusivamente las dos? Puede crecer un lóbulo o una mitad de la tiroides, que un sería lóbulo. un lóbulo, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, o puede ser global. Ok. El aumento exagerado de esa área es un bocio. Pero en sí el bocio pues se refiere al crecimiento de ambos lóbulos en general. Así Cuando es. nada más crece de un lado, generalmente es por un nódulo. Entonces, podría ser como un trabalenguas, pero no lo es. Entonces, el nódulo es la tumoración, pero el conjunto de tumoraciones o de masas El bocio. genera un volumen y entonces genera un bocio. Bocio. ¿Ok? No todos los bocios tienen nódulos. A veces el bocio es un bocio sin nódulos y se llama bocio simple.
donde no hay nódulos y donde no hay alteración en la función tiroidea. Pero también tenemos el bocio que tiene nódulos y el bocio que tiene exagerada función tiroidea, que es el bocio tóxico. ¿Es tan grave? El bocio tóxico, si no se trata, sí. Fíjate que ya comentaste que la mayoría de bocios afortunadamente no son malos. Pero para no normalizar el que yo tenga una bola en el cuello, ¿cuándo debería preocuparme? ¿Cuál es la sintomatología que me debe indicar tengo que ir al médico? Ok, cuando el paciente de pronto siente la sensación, válgase la redundancia, de que tiene algo atorado en su garganta, que es, nosotros, la terminología que decimos es sentir un cuerpo extraño en la garganta, como si se les hubiera atorado una cáscara de manzana o como si quisieran pasar el alimento y no pueden. Ese es un dato que les hace sospechar que hay algo y entonces se llevan las manos a su cuello y entonces se palpan ahí la bolita o se palpan ahí el aumento del volumen. Si solamente es eso y no dura mucho tiempo, me refiero a que un día o 2 días, entonces es algo transitorio. Pero si el paciente de pronto empieza a atorarse, empieza a tratar de pasar líquido o alimento y cada vez que lo hace empieza a tener accesos de tos o de pronto se nota que ese nódulo tiene un crecimiento un poquito más rápido o de pronto tiene ganglios, entonces eso nos tiene que hacer acudir a atención. Porque entonces pudiera tratarse de una tiroiditis, que es algo simple, que es una inflamación difusa de la glándula, o pudiera tratarse de algo diferente que necesita una atención más urgente. Claro, sobre todo siento yo que mucho de la presencia del nódulo tiene que ver con la sintomatología asociada, ¿no? Si tenemos hipertensión asociada con el nódulo, exoftalmo, taquicardia, bueno, cuidado, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando de un nódulo tóxico. Muy probablemente este aumento es por una producción de exceso y en la contra, ¿no? Se me está cayendo el cabello, me da mucho sueño, estoy estreñido, una resequedad de piel tremenda. Entonces, cuidado, porque puedo tener entonces el hipotiroidismo, que este nódulo no esté funcional, pero no está generando lo que debe de generar de hormonas, ¿no? Y lo mismo me recuerda esto lo que sucede en la primera mitad del embarazo. Básicamente el aumento de esta demanda en la mamá por el feto, en cierto modo, ¿verdad? Del aumento de la producción. Y puede haber un aumento de volumen, pero es imperceptible realmente. No es un aumento de volumen importante. Sí aumenta la producción de tirotropinas, pero no hay un aumento de volumen importante. Si hubiera en el embarazo la presencia de volumen, también es necesario ver con qué síntomas se está asociando y mínimo ver cómo se está comportando un perfil tiroideo, ¿no? Para tomar una conducta. Exoftalmo se refiere a ojos saltones, salidos, que están como saliéndose de su sitio, espacio, ¿no? De su espacio. Como el compayito. Y cuando hablamos de taquicardia, es el corazón acelerado. Y cuando hablamos de bradicardia, es cuando el corazón late muy con menos frecuencia, ¿no? Más despacio. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, usted mencionó al inicio de la función tiroidea, de muchas funciones que tiene, y tiene que ver también el aspecto emocional. El estrés, la ansiedad o las emociones intensas pueden influir en el funcionamiento de la glándula tiroides o el crecimiento del bocio. No, pero sí al revés. O sea, yo puedo estar emocionada, un paciente puede estar triste, contento, enojado, exaltado, y eso no tiene por qué generar un aumento en el volumen de la glándula, pero sí al revés. Es decir,
que la glándula esté crecida o que la glándula esté aumentada, si hay alteración en la función tiroidea, entonces va a generar cambios en el comportamiento del paciente, tanto por por el excesivo aumento en el cual el cuerpo se está moviendo por dentro, es decir, el metabolismo está acelerado y eso genera en el paciente una inquietud por dentro, una ansiedad, una angustia, una irritabilidad que él no sabe describirlo, o puede ser todo lo contrario. ¿Se puede apoyar el médico con el psicólogo en estos casos? Sí. Claro. Sí, es lo ideal. De hecho, deberíamos todo el tiempo de estar en estrecha, pues... Trabajo en conjunto. Es un trabajo en equipo, un vínculo. Y aquí es importante aclarar una parte, ¿no? Uh-huh. O sea, el mal funcionamiento de la tiroides produce el comportamiento. Por lo tanto, o sea, aunque tenemos que trabajar en conjunto siempre, ¿por qué? Porque ahora ya tienes una enfermedad. Claro. Y una enfermedad es una pérdida. Tú tienes que trabajar tu pérdida porque ya no eres la persona antes de la enfermedad. Cambiaste, te moriste, eres otra persona y tienes un duelo, porque ya no eres el mismo, eres una persona enferma. Y eso cuesta mucho trabajo aceptar las enfermedades. Entonces, pero no para tratar la sintomatología, porque esa sintomatología se va a controlar cuando se controle el problema tiroideo. Si recuerdan, ustedes que nos ven y nos escuchan, cuando tuvimos el especial de Día de Muertos, conté yo una historia de una nena que empezó a tener... un terror importante de que decía que sus papás iban a morir, ¿no? Y que terminó teniendo muchos problemas emocionales, pérdida de peso, porque no podía ni salir a la calle. Justo era un problema de tiroides, ¿no? Cuando conté esa historia terrorífica, era un problema de tiroides. Justo todo ese cambio que se lleva por la falta de hormonas tiroideas o el exceso de hormonas tiroideas, ¿no? Y es que el hipotiroidismo también, o sea, el hipotiroidismo precisamente uno de los, en las mujeres, en lo que me toca ver a mí, precisamente en el climaterio, en la menopausia, dentro del protocolo que tenemos nosotros para detectar y poder ayudar a las mujercitas, es precisamente un perfil tiroideo para descartar hipotiroidismo, porque obviamente se asocia con esa depresión, con esa angustia, con ese llanto fácil, ¿sí? Con esa fragilidad emocional que sí tiene que regir ahí la tiroides, un punto muy importante dentro de la vida de la mujer. Aquí la situación es que a veces el bocio no da síntomas. Así también. Entonces, pues... sí tenemos que vigilar. A veces el paciente está tan acostumbrado a tener su bocio y está tan acostumbrado a hablar despacio que no se dan cuenta que traen ahí un problema ya de mucho tiempo. Y entonces ellos, cuando uno les pregunta, ellos dicen que no tienen ningún problema, pero la persona que los acompaña les dice, sí, se la pasa durmiendo, se la pasa llorando, está triste. Entonces sí hay síntomas, el paciente ni cuenta se da. Pero las personas que están alrededor sí. En su entorno. Los nódulos tiroideos ¿se pueden transformar en algo maligno? ¿En cáncer? ¿Y qué tan frecuente es realmente el cáncer tiroideo? ¿Es algo frecuente o es muy infrecuente? Bueno, retomando que los nódulos son sumamente frecuentes en la población y que no nos tenemos que estar alertando demasiado. De ese 70% que tenemos en la población, solamente un 5% se puede llegar a convertir en un cáncer. Entonces realmente no es algo tan frecuente, y de ese 5% pues abrimos ahí una llavecita y entonces tenemos diferentes cánceres de tiroides. El más frecuente, en un 85%, es el cáncer papilar de tiroides y es benigno y es tratable perfectamente en más del 95% de los casos. Entonces ya nos quedamos cada vez con cánceres más raros. Sigue el folicular en un 10% y posteriormente los más agresivos, que es el medular y el anaplásico, con una tasa de 1.6 a 1
pero son ya sumamente raros y tremendamente agresivos. Pero esos dentro de este porcentaje que les mencionaba, o sea, dentro de ese 5% sería un 100% y de ese, pues el 85% los buenos, el 10% los que siguen siendo... Afortunadamente. Y ya solamente 1% los más agresivos. Claro. Hay veces la clínica tiene mucho que ver para dar con un diagnóstico. Usted mencionaba muchos, por decirlo, la caída de cabello, los cambios de humor. El doctor Alejandro mencionaba el exoftalmos, que es los ojos o la cuenca muy salidas, la taquicardia o el incremento de los latidos del corazón. Lo característico que lo trae, los nódulos o las bolas acá en el cuello, en la manzana de Adán, como le llamamos. Pero tenemos que confirmar o reforzar ese diagnóstico. ¿Qué estudios se utilizan para llegar al diagnóstico de problemas de la glándula tiroides? Bueno, entonces cuando tenemos ya bien seguro que tenemos un aumento en el volumen, o sea, en la forma, tenemos que complementar con la función. Entonces, la función tiroidea nos va a decir mucho. Generalmente es primero estudiar la función tiroidea, porque a veces estamos investigando otras cosas, descartando otros problemas, pero a veces solamente por rutina o por mera serendipia, chiripa, casualidad, al paciente le dicen, no se quiere hacer el ultrasonido por esta módica cantidad y hay que aprovechar la promoción. El para que te llenes. Exacto. Y entonces ahí estamos investigando algo que no había que investigar. Y estamos encontrando algo que quizás el paciente no tenía ningún síntoma y entonces ya nos está generando ahí angustia. Por eso decía yo, bueno, habría que correlacionarlo, pero siempre apegándonos a que si hay una asimetría o si hay un crecimiento rápido o hay algún cambio en la forma del cuello, es entonces cuando hay que solicitar el estudio de imagen, pero no de forma rutinaria. Y entonces cuando pedimos el estudio de la función tiroidea y vemos una elevada cantidad de hormonas tiroideas en un hipertiroidismo, entonces decimos, esto es un bocio tóxico. Ahora tengo que hacer otro estudio de imagen adicional para saber qué tipo de bocio es. Si es por un cúmulo de nódulos que están funcionando de más, y en ese caso pues es un problema que se puede tratar con medicamento, o si es solamente un nódulo que está trabajando muchísimo y entonces ahí tendríamos que derivarlos con cirugía. ¿Ayudan mucho los ultrasonidos, los estudios por medio de contraste para llegar a un buen diagnóstico? Y lo último, ¿una biopsia? Sí, depende de si hay sospecha. Un nódulo sospechoso es un nódulo de rápido crecimiento, como de menos de 3 meses. Un nódulo que genera síntomas que por su tamaño ya están generándole molestias para pasar el alimento al paciente o pasar líquidos o para respirar o para hablar o para producir voz. En esos casos, entonces se imagina uno que ese nódulo quiere buscar más espacio en donde no debería y entonces está generando ya como diciendo aquí estoy y necesitamos estudiarlo rápido. Y en esos casos tenemos que determinar por medio del ultrasonido si hay datos sospechosos. Los datos sospechosos son que el borde del nódulo no esté delimitado, que esté como irregular o despeinado, que haya puntos blancos como cascaroncitos de huevo, que son calcificaciones, que haya muchos puntos rojos y azules, que son la infiltración de muchos vasitos, es decir, que el nódulo está buscando crecer, expandirse y por eso se está nutriendo más. Y la posición del nódulo, un nódulo achatadito casi siempre es menos sospechoso que un nódulo que crece
de forma alargada y el que esté acompañado de ganglios. Entonces, en esos casos y considerando los tamaños, ya tendríamos que apoyarnos con una biopsia. Antes de irnos a la siguiente pregunta, pues tiene muchas admiradoras, muchas fanáticas. Trajo usted por aparte de traer a su familia aquí en el estudio. Luz Maldonado dice, doctora Gwendolyn Langiolino Rodríguez Tamariz, usted es la mejor. Gracias. Leti Cances, la mejor endocrinóloga, al igual nos dice Teresa Barradas. Pues sí, tiene puras damas que la admiran, la verdad, en su labor profesional. Y ojalá ya estuviera más tiempo con nosotros. Bueno. Vamos a hacer en su experiencia, todo lo posible. Esperemos que sí. Aquí en Minamédica la vamos a estar esperando con los brazos abiertos, ¿verdad, doctor Castaño? Claro, pero no se deja. No se deja, así es. No se deja, eso es cierto. En su experiencia como me soltaron ahorita para que viniera. En su experiencia como endocrinóloga, ¿ha notado algo muy común que sobre todo los que somos de primer nivel? Me gustaría que platicara su experiencia. En este primer nivel de atención, ¿qué errores comunes se cometen al detectar o manejar los problemas de tiroides? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los que vemos por primera vez a un paciente? Chiquitos, grandotes. Uno, que a veces minimizamos el problema cuando sí deberíamos de referir al paciente a la especialidad. Decimos, no, ¿para qué? Es un nódulo pequeño, no te preocupes. Quizás resulta que era un nódulo sospechoso, que tenía calcificaciones, que estaba irregular, que está vascularizado y que de pronto el paciente ya está empezando a tener algún síntoma. Entonces, aguas, porque esos síntomas nos están hablando de que hay cierta actividad o cierta inflamación. No necesariamente estoy hablando de actividad tumoral. La otra cuestión es maximizamos también de que, ¡ay, un bocio! Corre, y nos sobrepreocupamos y ya quieren picarle el cuello al paciente y ya quieren hacerle una biopsia cuando se trata de una enfermedad de Graves. Y una enfermedad de Graves, pues no se debe de biopsiar, no nos tenemos que ni alarmar ni nada. Entonces, pues primero tenemos que guardar la calma y ya después asociar función y forma. Si función y forma están con cierta alteración, pues entonces tenemos que referirlo. Pero ni minimizar el dato, ni alarmarnos demasiado. Toda bolita en el cuello, aguas. Y la otra es que luego el paciente dice, es que siento aquí una bolita y se toca en la mandíbula y resulta que justo aquí debajo tenemos glándulas submandibulares, que son glándulas productoras de saliva, no de hormonas, y entonces les mandan a hacer ultrasonidos y de paso a la tiroides, y el paciente estaba cursando con una tiroiditis, entonces tuvo inflamación, tuvo ganglios, y el hecho de hacerle el ultrasonido, pues acrecenta o acelera más la tiroiditis, porque están estimulándola. Sí, con sonido, ¿no? Con ondas. Exactamente. Movimiento. Fíjate qué pasa. Yo a veces le decía yo a los médicos en formación, ¿no? Esto de que el estudio no te cueste en el hospital y entonces le pides de todo, ¿no? Uh-huh. Y a veces los famosos check-ups de los laboratorios, ¿no? O de las instituciones de salud. O sea, por 100 pesos más, como el combo del cine, te doy tantos estudios. Claro. Y entonces se hacen un montón de estudios. La mayoría de pacientes viene para no gastar doble. Dicen, ya llevo todos los estudios, ¿sí? Me mando a hacer un ultrasonido porque a lo mejor la tiroides, ¿no? Y siempre les decía, esto es como el teléfono de tu pareja. Si no quieres encontrar algo que no te va a gustar, no le busques, ¿no? O sea, no le busques. Y en el buen sentido de la palabra, o sea, busca busca. ¿Por qué te quedas mirando así? No te proyectes, no te proyectes. A ver, al que le haya quedado el saco, que se lo ponga. Yo no estoy viendo a nadie. Tienes que, o sea, si tienes un paciente con una infección urinaria, ¿qué diablos haces midiendo la función del hígado, la función tiroidea? O sea, son cosas totalmente diferentes, como dice la doctora. O sea,
tengo un problema con la secreción de salivales de mis glándulas, mi saliva, tengo inflamación. ¿Qué diablos estoy viendo la Acá tiroides? abajo, así Digo, que existen los hallazgos, es decir, como decía la doctora, de chiripa lo encontré, pero es lo mínimo. Y hacemos gastar excesivamente al paciente y a veces encontramos cosas que no son reales que nos van a generar problema. Como es muy frecuente, por ejemplo, cuando se hacen los tamizajes masivos de próstata, por ejemplo, ¿no? Obviamente, entre más tamizajes hagas, hay mayor probabilidad de error. ¿Sí? Claro. Se incrementa el error. Cuando son campañas, hay un margen de error más grande. ¿Sí? Y entonces tenemos personas que son sanas, que hay un error de laboratorio y el mundo se les fue encima por un error de laboratorio, ¿no? Entonces, entre más tamizajes realices sin correlación clínica, es decir, sin sintomatologías dirigido, como decía la doctora, o sea, no tengo síntomas, no tengo que estar buscando cosas. Es ¿Vale? correcto. Bueno, en ese sentido, me gustaría que volvieras a recalcar. Hay un comentario de la señora Teresa Barradas. Dice, ¿cómo saber si tengo tiroides? Obviamente tiene tiroides, porque si no, no estaríamos vivos. Pero supongo que, me imagino que la pregunta va enfocada a enfermedad de la tiroidea. tiroides, sí. Me gustaría que quedara muy claro, si nos puedes volver a repetir, ¿qué sintomatología tendría que tener una persona que nos está escuchando para que pueda pensar que quizás tiene un problema de tiroides, ya sea que tiene poquitas hormonas tiroideas o tiene muchas hormonas tiroideas? Las poquitas hormonas tiroideas o el hipotiroidismo va a generar un enlentecimiento del metabolismo y eso se va a traducir en forma de hablar más despacio, pensamiento un poquito más entrecortado. El paciente tiende a repetir lo que ya dijo o de darle 3 vueltas a la historia que ya nos acaba de contar. La voz ronca, sensación de que se le traba la lengua para hablar, como que la lengua la tiene más gruesa, que se cansa para caminar o para subir escaleras, se agita. Y en realidad es que el corazón está latiendo más despacio. Hinchazón, retención de líquidos. Ojo, el paciente no va a presentar todo eso. Cada persona puede manifestarlo diferente. Cada persona puede tener su característica especial. Es decir, que se le caiga el cabello, que se vea más pálido, un poquito cachetón, hinchado, que se le quiebren las uñas o que no le crezcan, que el cabello se le caiga o que no le crezca, que se le olviden mucho las cosas, que de un día para otro no pueda recordar ni lo que soñó, ni la cara de su pareja. O sea, esas cosas le pueden pasar. O miedos. A veces el paciente simplemente dice que tiene la piel reseca y mucho miedo, tristeza, mucho frío, intolerancia al frío, estreñimiento, que le cueste trabajo orinar. Entonces, eso nos está hablando de un metabolismo lento. A veces ganan peso, a veces pierden peso. No menciono eso porque luego se confunden y dicen, me dio la que me sube de peso, me dio la que me baja de peso, y tengo pacientes que tienen hipotiroidismo y que están perdiendo peso. Y tengo pacientes que tienen hipertiroidismo y que el metabolismo está más acelerado y deberían de estar adelgazándose y están ganando peso. O sea, no llevan la lógica de lo No que llevan supuestamente no es la llevan la terminología médica. Claro, Exacto. y al fin, y eso estaba súper escrito en los libros. Sí. Si te acuerdas, endocrino era peso obeso, Obeso. y peso Así bajo, es. ¿no? Así Así es. es. El otro era longolillo. Exacto, exacto, pero no. Por eso existe el término subclínico para determinar estas situaciones que estamos tratando. Muy Y bien. bueno, Ok, eso y ahora- es hablando de la hipofunción o de la función chiquita de la tiroides. Ahora, cuando la función está excedida, puede haber 2 situaciones: que la función esté excedida solamente porque la tiroides se le ocurrió trabajar de más, o además porque hay anticuerpos, además porque hay una serie de inflamación en el cuerpo del paciente y entonces se generan síntomas ya muy llamativos. Ojos muy abiertos, más abiertos de lo normal, como si estuvieran asustados o sorprendidos, saltados,
crecimiento de la tiroides, temblores en las manos, temblores en todo el cuerpo, que les suden las manos. Lo mismo pasa con el cabello se les hace más ralo, más lacio, se les cae, la piel se les siente como aterciopelada o mojadita, muy suavecita, y están continuamente yendo al baño, ya sea para tener más defecaciones o para orinar más. Y a veces el paciente pierde peso, pero les decía, a veces el paciente gana peso también, porque comen más. Entonces, Claro. Supuestamente hay un hipertiroidismo. Debe de haber incremento en la temperatura corporal. el paciente Precisamente por ese exceso de está más combustión. acalorado, el paciente está más chapeteado, el término es rubicundo, está más coloradito y no tolera el calor. En el caso del paciente con hipotiroidismo, el paciente no tolera el frío, el paciente se vuelve muy friolento. Y en el caso del hipertiroidismo, que es todo lo contrario, el paciente está acelerado, hay cambios en el estado de ánimo, el paciente está así como que con prisa y parece que está como sentado en una caja de Está canicas. picando. Ajá. Y entonces todo el tiempo están así como apurados. Dice Carla Lorena, doctora, buenas noches. ¿Puede ser que un tumor, ya sea benigno, maligno, sea asintomático? En un caso de cáncer metastásico a tiroides que no presente ninguno de los síntomas que menciona, ¿o es señal de que es una etapa temprana del mismo? Ok. En el caso de un cáncer metastásico, estamos hablando de un cáncer de otro lado que está haciendo metástasis a tiroides, o en el caso de un cáncer tiroideo que ya está haciendo metástasis. Porque si es un cáncer tiroideo que está haciendo metástasis, definitivamente va a haber síntomas, va a haber ganglios, va a haber crecimiento. No puede ser un cáncer metastásico que no tenga síntomas. Y definitivamente no es una fase temprana. Ok. Dice Callejas. Buenas noches, doctores. Un gusto verlos. Una duda. Si una paciente fue operada de bocio hace 20 años y hasta ahora se da cuenta que siente que está inflamada, esa parte, se le mandó a hacer un ultrasonido y salen 2 nódulos que no están pegados al hueso. Y es por ello que le mandan a hacer biopsia guiada por ultrasonido. ¿Es correcta realizar la biopsia? Dependiendo del antecedente, si le habían hecho una tiroidectomía, o sea, una resección de la tiroides por un crecimiento tiroideo, primero habría que ver el antecedente. ¿Fue benigno? Pues sí, fue una tiroiditis. Ah, entonces fue benigno. O fue un adenoma folicular, entonces ese es un tumor benigno de tiroides. Y entonces lo más seguro es que pase lo mismo del otro lado. Entonces, ¿Y cómo está la función, no? y cómo está la función. Hay que ver cómo está la función. Cómo está la función tiroidea. Y entonces a veces el paciente dice que siente algo, pero pues he observado casos en los que les hacen cirugías a los pacientes y no les dan levotiroxina porque quizás no la necesitan en ese momento y el paciente se confía y pasan los años y el paciente llega con la otra mitad crecida, pero porque está habiendo una una compensación de la glándula porque pues se quedó sin su otro pedacito y ya no hay función. Nuevamente Carla Lorena dice, en el caso de un cáncer de otro órgano que hace metástasis a tiroides, forzosamente tiene que tener sintomatología tiroidea. No. No necesariamente. No necesariamente. Obviamente va a depender del grado, el tamaño y la evolución para tener síntomas, ¿no? Puede ser un nódulo inicial. Exacto. Metástasis de alguno. No sé qué cáncer hace metástasis más frecuente a tiroides. Yo no Fíjate que recuerdo, la verdad. Yo No tampoco, lo ubico. yo no sé que no haya ubico una metástasis directa. ¿Qué Es- cáncer sea más Relevo, frecuente que hay haga? relevo. Es más fácil que el mismo cáncer Sí, tiroideo haga metástasis a haga otro lado. metástasis a otro Sí, haga lado, metástasis a tiroides. La verdad que a desconozco. pulmón, a hueso, desconozco. a cerebro, pero que sea al revés es muy Raro. raro. Es muy raro. Ok. Pero si se sospecha o si ella está buscándolo, entonces es por algo. Entonces,
necesitamos buscar, necesitamos el estudio de imagen por excelencia para poder revisar la forma de la tiroides, es el ultrasonido. En su experiencia, doctora, estos pacientes con bocio, con nódulos, ¿esto afecta su autoestima, su imagen corporal o su vida social se ve afectada? Cuando los pacientes que usted ve comúnmente con estas afecciones, ¿sí afecta la parte social, emocional? Los pacientes que tienen un bocio pequeño o un nódulo muy chiquito, casi siempre lo pueden ocultar detrás de la blusa, de la camisa, una bufanda y no pasa nada. Pero ya cuando son de gran tamaño, entonces sí, el paciente se vuelve más retraído porque no quiere salir, no quiere que nadie le pregunte, oye, ¿qué tienes en tu cuello? Oye, todo mundo, de pronto somos especialistas en el tema y vemos a alguien así, sin ser realmente especialistas, y todo el mundo, oye, ¿ya te hicieron una biopsia? Oye, analízate. Y a veces la persona pues ya se conoce y dice, pues sí, es un quiste y no me pasa nada. Pero en el caso de la enfermedad de Graves, que es una enfermedad que ocasiona hipertiroidismo por anticuerpos, en estos pacientes, algunos pacientes pueden llegar a tener el crecimiento de los ojos, el aumento en la exposición del ojo que se está saliendo de su espacio. Y claro que eso les pega anímicamente porque ellos se perciben como diferentes. Ese es un cambio muy drástico. O el paciente que, al contrario, está como en cámara lenta y que se ve y que ha perdido mucho cabello y que se ve que ha ganado mucho peso y entonces dicen, así no era yo, y entonces se deprimen. Claro. Entonces, la misma enfermedad puede ocasionar tristeza y puede ocasionar sentimientos de depresión, pero ya como estado, ya la depresión ya se convierte en tal cuando el paciente ve que no mejora a pesar de que se mueve, de que hace ejercicio, y entonces ahí es cuando pide ayuda y ahí es cuando tenemos que apoyarnos también con psicología. Nos devela ya el secreto. Carla Lorena nuevamente, gracias. Dice, es un cáncer de colon con metástasis a hígado y a tiroides. Estaba viendo que los más comunes son riñón, después pulmón, colon. Okay. Muy bien, para esa persona que tiene problemas de tiroides, creo que allá en casita su mente está trabajando al 100. ¿En todos los pacientes con bocio o nódulos necesitan cirugía? O sea, ¿hay que operarlos? ¿O existen tratamientos médicos y seguimiento sin intervención? Que no esté de por medio el bisturí. Sí, en el caso del bocio simple, que es cuando está afectada la forma, pero no la función, pues no tenemos que hacer nada. El paciente puede hacer su vida, puede estar con su bocio todo el tiempo, mientras que eso no le genere molestia, el paciente puede estar con su bocio. Pero pues hay que ver que la textura, que cuando lo palpemos sea suave. Si sentimos que la textura es muy dura, es muy tensa, quiere decir que hay mucha inflamación y en algún momento eso le va a generar una sensación de asfixia, una sensación de sofoco al paciente. Entonces, si no está teniendo síntomas, pues entonces podemos seguir con vigilancia. Si hay alteración en la función tiroidea, entonces, dependiendo de la alteración de la función, será el tratamiento que le vayamos a indicar. Y si se trata de un nódulo y no de un bocio, de un nódulo que sea sospechoso, procedemos a hacer una biopsia. Si hacemos la biopsia y la biopsia sale con un resultado benigno, se descarta la sospecha y solamente vigilamos. Este tipo de biopsia sabemos que hay de dos tipos. La incisional, en la que se hace un corte y se expone la glándula, o bien por punción biopsia con aguja fina. ¿Cuál Por es la punción. más recomendada desde su punto de vista, doctor? Por punción con aguja punción fina. con aguja Sí, fina. generalmente guiamos con un ultrasonido y entonces, o a veces si es muy generalizado el crecimiento, entonces solamente a palpación directa podemos realizar la biopsia.
Que ahorita que comentas eso, yo siempre le digo a mis pacientes que una cosa es la anatomía, la forma, y otra cosa es la función. Y Así no es. porque la anatomía o la forma esté fea, significa que esté mal La la función. función. Yo siempre les ejemplifico y les digo o hago la comparación, pues como el marido feo. A usted le tocó un marido feo, 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 pero es cariñoso, no toma, la procura, llega directo al trabajo, cuida a los niños, la quiere toda la Me estás quincena. describiendo, Gracias Así gracias como gracias el por doctor, las flores. así Gracias como el por las doctor flores. Alejandro Martínez Vivas, así como el doctor Arnulfo, así, con esas características. Entonces, es un marido funcional, muy funcional, ¿sí? demasiado. Está feo, pero es funcional. Ya, no, Yo no, siempre, no te ensañes tampoco, no te ensañes tampoco. No me defiendas. No me ayudes, compadre. Ibas bien. siempre utilizo esa comparación, ¿no? Con el marido, pues le tocó feo, pero es un buen marido, funciona bien, ¿no? Entonces es muy importante, no todo lo feo es disfuncional, ¿no? Claro. Sí. Nos pregunta Daniela Herbaz, ¿es muy común en mujeres jóvenes los problemas de tiroides o a cualquier edad? ¿En qué edad es más A común? cualquier edad, pero entre la segunda y la cuarta década de la vida es como el pico más Ok. alto. Pero también puede ocurrir en niños, también puede ocurrir en adolescentes, también puede ocurrir en cambios drásticos en donde la mujer tiene cambios hormonales, que es en el embarazo y en el climaterio, y también en la tercera edad. O sea, en todo momento, mientras tengamos la tiroides puesta, nos podemos enfermar, hombres y mujeres. Y hay que resaltar esto también, Wendolin, que es una enfermedad bastante frecuente Muy frecuente. y que muchos no le damos la importancia realmente a esto. Al menos en obstetricia o en las mujeres embarazadas es la segunda causa de alteraciones endocrinológicas, o sea, seguido de la diabetes. Sí, primero la diabetes y después los problemas de tiroides son los más frecuentes. Y dentro del embarazo o dentro de esta vida reproductiva, la verdad, a mí me llamó mucho la atención que muchas mujeres, una de cada 100 va a tener problemas de tiroides, pero la gran mayoría de estos problemas son hipotiroidismos y subclínicos, hasta un 20%. Dije yo, wow. Por eso, por ejemplo, en Europa, dentro del control prenatal, se incluye un perfil tiroideo en el primer trimestre, en la primer consulta. ¿Sí? Es primordial hacerlo. Dice Rómulo López, dejen de hablar de mi doctor, por favor. No sé si refiere al doctor Alejandro o al doctor Sergio. No, yo creo que Para debe que ser- quede, para yo que creo debe ser quede, Arnulfo. Wendo, para que quede muy clara. Dice Xiomara Amores, ¿los nódulos se pueden reducir con la levotiroxina? Esa es una pregunta excelente. Bueno, cuando son nódulos benignos, el tratamiento con la levotiroxina, que casi siempre está asociado a cierto hipotiroidismo, sí ayuda, porque nos ayuda a disminuir el volumen global de la tiroides y por lo tanto el del nódulo. Cuando indicamos ciertos minerales o vitaminas o suplementos como el selenio, también el selenio nos ayuda a disminuir la inflamación, sobre todo en el caso de tiroiditis por anticuerpos. Muy bien. Qué interesante. No quiero meterme con el público que está al pendiente. La verdad, creo que tiene una demanda de puras damas, ¿eh? Se ve que tiene seguidoras. ¿Será por lo que practica fuera de su profesión, no? Puede ser, puede ser. Bueno, Es por su profesión, precisamente. no, eso sí es, mi respeto. Aquí dice, saludos a Judith Nicolás, Carla Lorena, que ya Sara Armas, Luz Maldonado, que da muy buenas referencias de usted, Leti Cancés, Teresa Barradas, Xiomara Amores, Espinosa Alice, Mariel López Hernández y Callejas, que desde Coaxacualcos nos manda saludos a nuestra amiga. Y por último, a Blanche Garnica, que también se comunicó. Hay algo, doctor Castañón, que la gente está pidiendo. Sí, Antes del último comentario,
Nos dicen que aquí en Minamérica existen muy buenos médicos, pero que hace falta una endocrinóloga. Que no hay más que uno en Acayuca. Nos ha dejado, y uno en nos ha Coatzacoalcos. dejado. O sea, la demanda es grande. Mina Médica tiene excelentes especialistas, pero sí hace falta un endocrinólogo. Ay, bueno, ya. Delante de ustedes vamos a firmar ahorita. Aquí. Vamos a firmar delante de ustedes. Dice Rosario Rodríguez Bosques. Buenas noches. ¿Hay algunos alimentos no permitidos para los que tienen problemas de tiroides? Esa es una excelente pregunta. Cuando el paciente tiene hipotiroidismo, hay ciertos alimentos que pueden afectar la absorción de la levotiroxina y por lo tanto se deben de alejar lo más que se pueda de la toma de esa levotiroxina. Los que tomamos cafecito, a veces no podemos esperar los 30 minutos, una hora, y ya queremos tomar café después de haber tomado la levotiroxina, y eso el café hace que se lave la levotiroxina, se disminuya o más bien se neutralice el pH del estómago, y entonces ya no se puede absorber adecuadamente la levotiroxina, y además se acelera el vaciamiento del estómago y entonces ya no se terminó de absorber. La papaya es una fruta también que es muy común aquí en México, pero que por su gran cantidad de fibra afecta también la absorción de la levotiroxina. Entonces, el paciente puede consumirla, pero poco. El café lo puede consumir, pero poco. Los lácteos también pueden afectar la absorción de la levotiroxina. Y en el caso de las plantas como el brócoli, la coliflor y la col, producen ciertos cianuros. Y los cianuros también afectan a la absorción de la levotiroxina, más bien a la captación ya dentro de las células. Entonces, esos cianuros los inactivamos con la cocción. Así que el repollo, por raro que parezca, que lo comemos en las empanadas, en las garnachas crudito, las personas que padecemos hipotiroidismo no lo podemos consumir así. Y tiene que ser cocido, no pasado por el agua, cocido. En el caso de la soya también, la soya disminuye la absorción. En el caso del hipertiroidismo, pues no tenemos problema, no tenemos... ¿Y el rábano? El rábano, adelante, sí se puede consumir. Sí. Sí. Dice Espinosa Alice. ¿Puedes tener los nódulos, pero perfil de tiroides normal? Sí. ¿Y ser normal sin medicación? Sí. Sí. María López Hernández, urge, Zoé, por favor, Minamérica, que firme la doctora. Gloria Samar, urge que la doctora se quede por acá, muy buena doctora. Morfín Nazarala Guadalupe, ¿se puede hacer ayuno intermitente con tiroides? Ojo con el ayuno intermitente, no, adelante. Bueno, el ayuno intermitente, no lo recomiendo. Nadie lo recomienda. Los ayunos, para empezar, es que estemos mucho más tiempo sin comer y que no le demos el alimento cuando debería y cuando necesita el organismo. Las personas que padecen de la tiroides, imagínese un paciente con hipertiroidismo que tiene el metabolismo muy acelerado y por ende la posibilidad de que la glucosa se le pueda bajar y que no coma, entonces ese paciente va a estar de mal humor o va a sentirse muy mal. Y lo mismo pasa en el caso del hipotiroidismo ya en tratamiento, porque igual el paciente ya está dependiendo de la pastilla para aumentar su metabolismo y no come y entonces también se va a sentir muy mal. Entonces, no se recomienda. Dice Leti Camses que si la cebolla. Sí. Xiomara Amores. El ajo tiene mucho selenio. Eso. Sí, nada más que no hay que exagerarlo, pero sí. Dice Xiomara Amores nuevamente. Sí, ya quédese, doctora, por favor. Créame que somos demasiadas personas con problemas de tiroides que se necesita para convencerla, aparte de sus honorarios. Traerme a mis hijitos nada más. Y traerme a mis maestras de Paul acá. Aquí hay, ¿eh? Aquí hay. Ah, bueno. Bueno, Okay. Finalmente, doctora, para terminar, adelante, doctor. Sí, eso te iba a decir, doctor Castañón. Créame que empezó el tema con la audiencia, sí, pero ya en la recta final, como decimos, ya como en las telenovelas, se pone más apasionante este cierre. Sí. Y para cerrar con broche de oro este tema sobre el tiroides,
Finalmente, ¿qué mensaje le daría a la población para perder el miedo, informarse mejor y buscar atención oportuna sobre la salud de las glándulas tiroides? Bueno, ahorita ya mencionamos cuáles son los síntomas, pero en el caso de un crecimiento, no espantarse. Primero hay que guardar la calma, es lo primeritito que tenemos que hacer. Segundo, antes de quererse hacer un ultrasonido para abreviar tiempos, primero hay que ir a valoración. Y recordemos que a veces la inflamación de la tiroides puede ser transitoria. Ya mencionamos que la tasa de malignidad realmente es muy baja, son muy raros, entonces no pensemos que nos va a tocar eso, pero sí tenemos que estarnos vigilando. Si hay asociación con síntomas, pues entonces tenemos que ir ya con más intención a tratarnos. Recordar que el yodo es bueno, pero tanto la carencia de yodo como el exceso de yodo nos van a ocasionar alteraciones tiroideas. La carencia de yodo nos va a ocasionar boocios e hipotiroidismos, y el exceso de yodo nos va a causar tiroiditis e hipertiroidismos. Y las tiroiditis pues casi siempre por los anticuerpos. Los virus, la exposición al COVID, ahora que estuvimos en la pandemia, pues hubo más casos de tiroiditis y más casos de que el paciente otra vez se volvía a descontrolar aunque estuviera tratado, aunque ya estuviera controlado, por un aumento en los anticuerpos. Esos virus se pegan a la glándula y generan una reacción cruzada en la que el organismo ataca al cuerpo, no se reconoce y entonces se empieza a producir anticuerpos contra su propia tiroides. Muy bien. Ya para finalizar, ¿Nos puede dar el teléfono y los días que va a estar consultando en la región? a ver, ingenieros, allá Para en cámaras que y micrófonos, apunten, por favor, por ahí favor. el teléfono. Ay, sí, ahorita se los ¿Y doy. qué días va a estar favor. consultando? Claro Si que tiene sí. ya su siguiente fecha también. Todavía no tengo la siguiente fecha, Ok. pero en la brevedad posible se las voy a hacer saber, posiblemente dentro de un mes. ¿Alguna red por donde puedan seguirla o es directo a los teléfonos? Directo a los teléfonos 921 24 90 522. ¿Podrías ¿Otra vez repetirlo más lento? despacito? Como 921 24 90 522. como si tuviera falta de hormona tiroidea, otra vez. 921 24 Porque nosotros sí tenemos un hipotiroidismo ahí. 522. Hipotiroideo ahí. Isa B. Cámara dice: saludos a todos los médicos y amigos, soy hipotiroidea desde hace 23 años y sí nos surge endocrinóloga. Aunque me verdad que sí, atiendo con doctor. un excelente médico, doctor Lenin en Minamédica. La verdad que cómo nos ha costado trabajo convencerla. No podemos, la verdad. No, sí, convencida, sí, nada más. Tengo 3 chamacos que hay que convencer. No, pues ojalá, porque sí, la verdad, estamos muy urgidos de una endocrinóloga aquí en Minatitlán y en la región. Nos hace falta ya. Pues muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos. Gracias por Wendy. acompañarnos y gracias nuevamente por la invitación. Adelante. Nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina. Estamos en el 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión, todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Y aquí en estas redes sociales, a través de Minamédica, también estamos en Facebook y también estamos en podcast por Spotify. Gracias por estar. A nombre de nuestro productor, el doctor Fernando Castañón Leo, también le damos las gracias a todos ustedes, del doctor Alejandro Martínez Vivas, del apoyo emocional estuvieron de faltantes nuestros compañeros psicólogos, Marcos y Rosario. Pero desde aquí a todos ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias, doctora Wendolin, por estar con nosotros y esperemos que más pronto ya esté más con nosotros. Estos temas Verá que sí. Ya verá que sí. tan apasionantes, la verdad, créame, Me encanta. que despiertan mucho la atención del Sí. auditorio. Gracias por haber aceptado esta invitación. Hasta la Gracias. próxima. Sean felices. Gracias. Buenas noches y buenos días.